Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Yo soy el doctor Leandro Massa, ya nos conocemos de la presentación anterior. Vamos, en este caso, a hablar de generalidades de osteología. La osteología es la rama de la anatomía descriptiva que trata el estudio del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman en particular. Ahí a la derecha de la diapositiva tenemos el modelo anatómico que nos augura un futuro complejo, ya que son aproximadamente 206 huesos que vamos a tener que estudiar en general y en detalle a lo largo de la cursada. Pero ¿qué es un sistema? Ya que hablamos del sistema óseo, el sistema es el conjunto de órganos homogéneos o similares por estructura o tejido que está presente en los seres vivos para cumplir una función fisiológica. Tengamos en cuenta esa función porque vamos a hablar de distintos sistemas. En este caso arrancamos con el sistema óseo. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, por supuesto está la función de sostén o soporte, que es la más conocida. La función de protección, el ejemplo claro es la bóveda craneana, donde está el encéfalo en su interior. La función de movimiento, el sistema óseo forma parte del aparato esquelético, del aparato musculoesquelético, que nos permite movernos y le da fijación a las estructuras tendinosas y luego a los músculos. Pero también tiene que ver con algunas funciones endógenas importantes, como ser la homeostasis mineral y la hematopoiesis, que es la síntesis de células sanguíneas, como luego van a saber y van a estudiar en otras materias. Sobre embriología no me quiero explayar mucho porque es un tema complejo y la realidad es que hay otra materia que se va a explayar en su totalidad sobre este tema, pero tengan en cuenta que tomando el ejemplo de la columna vertebral, por ejemplo, que es el esqueleto axial, que conforma el esqueleto axial del humano, vamos a tener un tejido mesenquimatoso rodeando a la notocorda y al tubo neural, y ese tejido mesenquimatoso va a diferenciarse en sentido cráneo-caudal, hasta mandar un grupo de células que van a migrar y van a rodear la notocorda, y esas células, ahí donde dice notocorda y la flechita está abajo a la derecha, esas células van a formar condrocitos que luego van a dar la formación de los distintos cuerpos vertebrales. El proceso embriológico es complejo de la formación de los distintos huesos y tiene que ver con las distintas regiones. Los vamos a ir viendo en particular y seguramente van a explayarse sobre eso en embriología. Ahí tenemos una micrografía de barrido electrónico en la que se ve el gráfico que está puesto a la derecha, en una vista coronal sería y en una vista en corte axial. Vamos a hablar un poco de configuración externa de los huesos. Y cuando hablamos de configuración externa, lo primero que vamos a ver cuando lleguemos al tejido óseo es el periósteo, que es una membrana fibrosa que recubre a todos los huesos y consta de dos capas y cumple funciones tanto de soporte como nutricional. Las capas son la interna y la externa, luego las vamos a ver bien en un gráfico. Según su configuración externa, los huesos se clasifican en huesos largos, ahí tenemos el ejemplo del húmero, cortos, el ejemplo del astrágalo, o planos, el ejemplo de la escápula u omóplato. En relación a los huesos largos, es muy sencillo de notar que tiene dos extremos, uno proximal y uno distal, y una porción alargada central. Esa porción alargada central se denomina diáfisis y los extremos se denominan epífisis. En relación a los huesos cortos, no predomina ningún plano del espacio con respecto al otro, por ende da la definición de hueso corto, y fíjense cómo se distinguen las carillas articulares que luego van a hacer su articulación respectiva con las otras estructuras óseas. Y con respecto a los huesos planos, hay dos planos del espacio que predominan con respecto a uno. Hablemos un poco de la configuración interna. Dentro de lo que presentan las estructuras óseas en su interior tenemos tejido compacto, tejido esponjoso y una cavidad medular. Vamos a tomar el ejemplo de los huesos largos y vamos a ver que hay una capa de periósteo, que es lo primero que ven en el gráfico. Fíjense que en el gráfico redondeado hay arriba una lámina de periósteo desplegada, en donde se ve tanto la lámina externa como la lámina interna de periósteo y las estructuras vasculares que van en el medio cumpliendo la función de nutrición. Después van a ver distintas columnas en su interior y la cavidad medular con el hueso esponjoso. Ese es el corte axial que tenemos en el gráfico, y ahora van a ver cuando se mueva la estructura
las distintas partes. Una porción externa de periósteo, una porción subyacente de hueso compacto y otra central de médula. Tenemos un ejemplo a la derecha de una radiografía de frente de rodilla en la que podemos ver muy bien las trabéculas óseas y su disposición a nivel de la articulación de la rodilla. Vamos un poquito más cerca, vamos un poquito más a fondo con la configuración interna y ahí tenemos el gráfico en el que podemos ver el periósteo nuevamente, como les decía, desplegando las dos hojas, una interna y una externa. Se encuentran algunas fibras de colágeno adhiriendo a las mismas y los vasos subperiósticos a ese nivel. Luego aparece hueso compacto cortical, que hay dos capas, una externa y una interna. Van a ver las columnas de Havers, los vasos, eso lo van a estudiar muy bien en histología. Fíjense luego el hueso esponjoso, cómo aparece por debajo del tejido compacto. Y por último, en el sector central de la diáfisis de un hueso largo, aparece la médula ósea y la cavidad medular. Esto era lo que hablábamos hoy. Los huesos largos tienen epífisis, diáfisis y metáfisis. Las epífisis son los extremos distales, las diáfisis son el extremo alargado central y las metáfisis son las zonas transiciolares en donde se ubica donde se ubica definitivamente la placa de crecimiento condral. Vamos a hacer un corte a nivel de la diáfisis de la tibia y del peroné. Esto es una tomografía computada con reconstrucción de frente del tercio medio y distal de la pierna. Y vamos a ver en vistas axiales que aparece la cavidad medular. Fíjense que hay hueso compacto alrededor, un poco de hueso esponjoso por debajo y en el medio no se ve nada, se ve todo gris oscuro, eso es la cavidad medular. Pueden notar también un pequeño orificio, una imagen redondita que está en el sector posterior de la tibia, que es el hueso que está más alto, y van a ver que eso es el vaso nutricio. Por último, hacemos un corte en la epífisis distal de la tibia y del peroné, en donde vemos en la tibia particularmente, que es el hueso que está a la derecha de la imagen, múltiples trabéculas. Esa es la disposición diferencial entre la estructura trabecular de las epífisis y de las diáfisis. Y tienen que ver muchas veces con la función que cumplen los huesos y las estructuras de soporte y la función de soporte que van a tener. Los huesos planos están compuestos generalmente de tejido compacto. Tenemos el ejemplo de la bóveda craneana, donde vamos a hacer un corte axial a nivel del hueso frontal. Y van a aparecer las láminas óseas que van a conformar la bóveda craneana, perdón. Fíjense que el hueso es predominantemente compacto, hay muy poco hueso esponjoso y aparece una imagen negra arriba de la imagen tomográfica que corresponde a una cavidad aérea que luego vamos a analizar. Los huesos cortos son similares a las epífisis de los huesos largos, o sea, tienen múltiples estructuras trabeculares y múltiples líneas trabeculares en relación a su función. Acá tenemos el ejemplo del calcáneo y tenemos una tomografía computada en reconstrucción sagital del calcáneo donde vemos las distintas líneas trabeculares en su interior. Muy bien, hablemos un poco de osificación. Esto es un tema quizás un poco engorroso, está bastante sintético lo que hice, así que no vamos a tener mucho problema. Fíjense que desde que el hueso empieza hasta que el hueso termina su proceso de osificación, no solo crece en tamaño, sino que cambian la configuración interna. Pero básicamente en el interior hay una matriz extracelular sin calcificar y otra calcificada. La calcificada es desde donde crece el hueso y empieza a calcificarse hacia los distintos extremos. Tengan en cuenta que muchos huesos tienen núcleos de osificaciones secundarios, es decir, hay múltiples núcleos que van a terminar confluyendo en una estructura ósea única. Eso lo vamos a ver luego en cada hueso en particular cuando tengamos un ejemplo más característico, como por ejemplo el hueso coxal. Y fíjense también la presencia de distintos elementos nutritivos, como es la arteria nutricia diafisaria, que se ve muy bien en la imagen del medio, y las distintas arterias nutricias que quedan en el hueso finalizado del lado derecho, en donde se ve una estructura ósea similar a un hueso tipo, podría ser una tibia, medio tirado de los pelos, porque en realidad es un gráfico nada más el que dice, pero fíjense que por arriba queda cartílago de crecimiento aún, y la placa metafisaria se ve sutilmente. Ahora vamos a seguir explicando eso. Fíjense acá una RX de frente de un pie de un infante, cómo se ven esas líneas que atraviesan las estructuras óseas, que son las placas de crecimiento o el cartílago de crecimiento, la placa fisaria
de las estructuras óseas. Es muy característico en los metatarsianos ver los 4 últimos metatarsianos con la placa fisaria distal, mientras que en el primer metatarsiano la placa fisaria es proximal. Y luego en el adulto queda solamente el vestigio de esa zona de crecimiento óseo. Acá las placas cartilaginosas ya están cerradas y el crecimiento ya ha terminado. Bueno, con respecto a la irrigación ya vimos un poco la disposición de las arterias nutricias de los distintos huesos. Hay arterias diafisarias, epifisarias. Las más frecuentes de ver en los huesos largos son las diafisarias. Fíjense que acá tenemos una reconstrucción en vista sagital de un peroné en el que se ve muy claro cómo la arteria nutricia entra en ángulo ascendente a la diáfisis del peroné. Les voy a mostrar un corte axial en donde se ve el puntito. Es un video, fíjense ahí, ¿ven cómo entra? Se ve muy bien. Esto no hay que confundirlo con algo patológico como por ejemplo una fractura porque no lo es. Esto perfora el periósteo y llega hasta la cavidad medular. Con respecto a la descripción de las estructuras óseas, bueno, cuando hablemos de los huesos, acá se empieza a poner compleja la cosa, porque una de las cuestiones que tenemos que tener en el desarrollo de la cursada de anatomía es interiorizar conceptos tridimensionales, como les decía en la clase anterior, que luego van a tener que ser explicados. Y para explicarlo tenemos que tener lenguaje, palabras, etc. Entonces, para ordenarnos, los anatomistas hemos dispuesto que los huesos tienen caras, bordes y extremos. Vamos a tomar el ejemplo de un húmero que apareció ahí a la derecha de la pantalla. Tenemos 2 extremos, uno proximal y uno distal. Tenemos una diáfisis y tenemos también distintos accidentes óseos. Eso, a medida que vayamos viendo cada hueso en particular, lo tenemos que ir interiorizando. Estos accidentes pueden ser eminencias, que se denominan muchas veces apófisis, cavidades, fosas, agujeros, surcos, etc. Todas estas cuestiones están ahí por algo. Por ejemplo, generalmente las apófisis corresponden a sitios de inserción tendinoso de determinada fuerza que hacen que el hueso tenga esa eminencia ósea en ese lugar. Entonces nada está hecho al azar acá. Todo tiene un propósito y todo tiene un fin. Todo tiene un fin. Por eso para terminar el cuento de la anatomía es muy lindo llegar al final y hacer el cierre global de todo, porque ahí es donde nos damos cuenta de que realmente todo está ahí por algo. Ahora quizás lo que se le está pidiendo es un ejercicio un poco más nésico de acordarse de determinadas cosas y después van a entender por qué van a estar ahí. Fíjense el extremo proximal o epífisis proximal del húmero, en el que se ve el troquín en celeste. Otra eminencia mayor al troquín, que es el troquíter, que se pinta también en un celeste más clarito, verde, no sé qué color es ese que elegí. Entre ellos dos hay otra estructura que es un surco o corredera que se llama corredera bicipital y por último podemos hablar de un accidente grande como es la cabeza humeral revista de cartílago hialino. Bueno, todas estas cosas después van a aparecer en los distintos prácticos y en la cursada. Algunas consideraciones especiales para ir terminando. Existen estructuras óseas que se llaman huesos sesamoideos, que son huesos que no están adheridos al esqueleto axial, no están articulados al esqueleto axial junto a otro hueso, sino que básicamente están puestos ahí por estructuras tendinosas, etc. El ejemplo más característico es el de la rótula, que como vemos está articulada a la tróclea femoral a partir de la presión que genera a partir de la presión que genera sobre ella el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano, que forma parte del aparato extensor de la rodilla. Y después las cavidades neumáticas o senos neumáticos, senos aéreos, que los hemos visto en un corte axial previamente, que les dije que íbamos a verlo. Acá tenemos la reconstrucción coronal, tomográfica, del seno frontal, que se ubica por encima de la nariz. Vamos a hablarlo así para que lo entiendan ahora, luego vamos a ser un poco más específicos. Estas cavidades neumáticas se desarrollan en edad variable durante la niñez y tienen funciones distintas que luego las vamos a ver, pero básicamente el seno está a ese nivel. En resumen, hablamos un poco de la embriología, de la osificación, hablamos de la clasificación de las estructuras óseas, de la configuración interna y de la irrigación. Aparecieron algunos detalles particulares y también hablamos de las distintas nomenclaturas que vamos a tener que empezar a aprender, del lenguaje que vamos a tener que manejar para empezar a entender un poco lo que es las estructuras óseas y su descripción. Bueno,
Eso ha sido todo. Espero que les haya servido y cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo y cuídense mucho.